podrán encontrar todos los artículos de opinión que siempre desarrollamos aquí en este programa. También te recuerdo que está el blog www.construyendounanuevavenezuela.blogspot.com, donde además de los artículos del columnero podrás encontrar las emisiones anteriores de este programa, que están grabadas con webcam aquí en el estudio y también están en YouTube. También te recuerdo para que nos contactes las dos direcciones de Twitter, @Luis1977López y @Luis López Radio. Están los teléfonos de la cabina por si te quieres comunicar con nosotros y plantear tus puntos de vista de los temas que vamos a discutir. 264-1494 y 264-1619. 264-1494 y 264-1619. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, porque tengo aquí un invitado de lujo en los estudios, ya los voy a presentar, que vamos a hablar del tema económico, el tema que está en la palestra. Te recuerdo también que además de escucharnos por el dial de tu radio 1420 AM, está la página web de la emisora, www.radiosintonía1420.com.be, donde además del video en vivo, el audio, también tienes el chat, donde también puedes interactuar con nosotros. Le das clic a donde dice audio en vivo y después tienes allí a mano derecha la ventana del chat Win, la aplicación, donde puedes comunicarte con nosotros y bueno, expresar tus puntos de vista. Y si no tienes internet y no tienes radio y tienes un teléfono inteligente o smartphone, también está la aplicación TuneIn, donde en cualquier lugar donde te encuentres puedes escuchar no solo Construyendo una Nueva Venezuela, sino el resto de programas de la emisora. Los martes puedes escuchar lo mejor de ambos mundos de 8 a 9 y después de 11 a 12 puedes escuchar Gerencia Pública, magistralmente conducido por el doctor Silvio Castellano. Son los programas complemento para que estés a tono y estés al día con la situación del país. Bueno, también te recuerdo que este programa, antes de entrar en materia, es patrocinado por BIA, Apoyo Legal y Administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria, Grupo Inciplan, Capacitación en Gestión Pública, Fundación Construyendo una Nueva Venezuela, con sus diplomados en Gerencia Pública y Empresarial y Formación de Líderes Juveniles e Infantiles, así como el Movimiento Ambientalista de Venezuela, MAVEN, que te recuerda que solo tenemos un planeta, no hay plan B. Únete a MAVEN y forma parte de la familia ambientalista de Venezuela. Bueno, entremos en materia, vamos a darle la bienvenida ya al invitado directo sin música, porque si no, no nos va a dar chance, porque el tiempo en radio es muy corto. Aquí tenemos en los estudios a Javier Hernández. Él es economista graduado de la Casa que Vence la Sombra, la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 10 años como 10 años de experiencia en materia gerencial en empresas multinacionales y en empresas locales, pymes, lo que se conoce como pequeñas y medianas empresas, tanto públicas como privadas. Además, se desempeña como consultor en evaluación económica de proyectos y análisis de entorno, y así como matriz de costos industriales. Y además de eso, tiene otro desempeño en apoyo a las personas con discapacidad, ya que él ha sido consejero especialista para la Ley de Personas con Discapacidad. Bueno, Javier, bienvenido a este programa y a los estudios de Radio Sintonía. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, ¿qué te parece el tema que está en la palestra ahorita en Venezuela, el tema económico? Bueno, yo he venido insistiendo que el año 2016 es un año complicado en materia económica. La situación de decrecimiento de la economía que se registró en 2015 y que se perfila igualmente para el 2016, una elevadísima inflación y unas condiciones estructurales que limitan las posibilidades inmediatas de recuperación, a menos que se tomen las medidas o se tomen medidas necesarias para romper el ciclo de decrecimiento, inflación, digamos lo que se conoce como estanflación. Ahí también hay una serie de expectativas negativas. Con eso del decrecimiento, disculpa que te interrumpa, creo que Venezuela y Argentina, o no sé si me equivoco, son los únicos dos países de América Latina que están padeciendo decrecimiento de la economía,
porque hasta Haití creo que está teniendo crecimiento del PIB interanualmente. Es correcto, sí. Digamos, Argentina y Venezuela tienen problemas muy similares. Ya en Argentina se produjo digamos, un cambio de rumbo bien importante con el resultado electoral que le dio la presidencia a Mauricio Macri, y en Venezuela estamos transitando lo que pareciera ser un camino similar. Hay un colapso del modelo redistributivo que representaba el presidente Chávez y que en Argentina fue representado igualmente por el presidente Kirchner. Pareciera que ese modelo colapsa durante un tiempo fue bastante exitoso, mientras el precio de los commodities se mantuvo alto. Hay un cambio en el ciclo económico mundial que hace que los commodities tiendan entonces a bajar de precio. Ya, háblale en castellano, en cristiano a la audiencia. Bueno, ¿qué son los commodities para que la audiencia? Materias primas. Son los principales productos de exportación de los países de la región, son materias primas. En el caso venezolano es petróleo, en el caso de Colombia es petróleo y café, Brasil es café. En Argentina es la soja, por ejemplo, es uno de los principales productos de exportación, pero igualmente y la carne, ¿no? También la ganadería. Correcto. La carne, en Argentina fue considerado en algún tiempo lo que se llamaba el granero del mundo. Un gran productor agropecuario que exportaba mucho de su producción al mundo. Durante los últimos 10 años, podríamos decir, se ha registrado lo que se conoce como el superciclo de los commodities, es decir, una época en que el precio de todas esas materias primas estuvo muy elevado y favoreció el ingreso de divisas y hubo una situación de bonanza generalizada en todos los países de la región. Pareciera entonces que ese ciclo se cambia abruptamente, y una prueba de ello es la disminución tan marcada de los precios del petróleo del mercado internacional. Estamos hablando de una caída de $150 a mediados del 2014, a esta semana el petróleo venezolano cerró en $27, esta semana que terminó. Fíjate, yo siempre le he dicho a la audiencia que el problema del mercado petrolero no es una componente internacional, que es que los países se ponen de acuerdo para bajar el precio del petróleo, específicamente Estados Unidos de América. Es porque esa es la matriz de opinión que trata de levantar la tendencia oficial. Yo le digo, sí, hay una componente internacional, pero no son precisamente de los Estados Unidos de Norteamérica, son de los países árabes, socios de la OPEP de Venezuela, precisamente bajan los precios artificialmente para de esta manera conservar sus mercados, porque Estados Unidos de América pasó de exportar, mejor dicho, de extraer 4 millones de barriles de petróleo a más de 10 millones. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú sí crees que hay una componente internacional en contra de Venezuela? No, yo no creo en esas, esas teorías conspirativas donde se reúne un grupo de personas y se ponen de acuerdo para manipular un mercado X. Definitivamente el petróleo tiene un valor geopolítico y geoestratégico importante. Es decir, eso no se puede obviar. No, eso no está en discusión. Exacto, al momento de hacer los análisis. Pero sí, efectivamente eso que tú mencionabas, esa estrategia que parece haber adoptado los países de la OPEP, encabezados por Arabia Saudita y los grandes productores del Medio Oriente, que es conservar cuotas de mercado sacrificando margen de ganancia. Digamos, así como un comerciante puede aplicar grandes descuentos para mover volúmenes, pues exactamente lo que está haciendo Arabia Saudita es privilegiando la colocación de grandes volúmenes y defender cuotas de mercado, aún sacrificando el tema del precio. ¿Para qué? Para sacar de mercado a los productores de altos costos. Que son los de fracking, la técnica de la extracción de lutitas y... El petróleo de esquistos, que ha sido, ha tenido un gran éxito en aumentar el nivel de producción de los Estados Unidos. Todo ese petróleo nuevo que se ha incorporado al mercado, pues obviamente es consumido dentro de los Estados Unidos, y países como Nigeria, que tenían su mercado en los Estados Unidos, pues ya no hayan qué hacer con ese mercado y lo rematan, podría decirse. Eso viene presionando el precio del petróleo a la baja. Yo soy de la teoría de que más allá de los fundamentos de oferta y demanda del mercado petrolero en concreto, también el petróleo es un activo financiero. Y si vemos bien, no es solo el petróleo
lo que ha venido cayendo de precio. Son todos los commodities, es decir, todas las materias primas. El cobre acusa una caída importante, el oro, por ejemplo. Aluminio. El aluminio, eso, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? O sea que nuestras industrias básicas también se ven, lo que llaman industrias básicas también están siendo afectadas. En el caso de Venezuela, yo diría que la afectación por esa vía es mucho menor. Nuestro problema es interno. Es un problema de gerencia y de eficiencia en las industrias básicas. En nuestras industrias básicas, sí, porque nosotros tenemos incluso contratos ya suscritos, precios amarrados, cuando el precio estaba más alto, que no hemos podido honrar, porque no hemos podido producir. Nuestras empresas básicas... O sea, no hemos cumplido con las cantidades que comprometidas. Es correcto. Entonces, nuestras industrias básicas operan al 20, 25, 30% de su capacidad. Bueno, en el reporte de la economía leí el año pasado una noticia donde decía que ya 7 años han reportado los estados financieros del complejo siderúrgico del Orinoco, 7 años de pérdida. Sí, lamentablemente nosotros los ciudadanos y los especialistas y la opinión pública en general no conocen los estados financieros de Sidor. Es lamentable. El último estado financiero de Sidor que yo vi fue en el año 2011. Es decir, que tenemos 4 años ateniéndonos a informaciones de prensa. Es decir, sí, porque es que siempre la información se termina colando. Pues. Sí. Igual como el 270% de inflación que se coló, que salió la semana pasada publicado. Es correcto. Yo pienso que una de las prácticas más perniciosas que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años ha sido apropiarse de la información como si fuese un patrimonio del gobierno, es decir, del partido de gobierno, cuando esa información que es pública o que debería ser pública, tanto los indicadores de inflación como de crecimiento económico, balanza de pagos, los resultados de tantas empresas estatales que han sido, o las empresas que fueron recientemente estatizadas. En el caso de CanTV, el presidente Maduro anualmente recibe un dividendo en CanTV, un cheque grandote, y hacen una marcha y un acto, pero nadie sabe de dónde vienen esos dividendos, porque nadie ha visto los estados financieros de CanTV. Yo en particular soy muy escéptico. Lo que puede ser es un préstamo del flujo de caja excedente de CanTV para allá, pero capaz que está como todos esos elefantes blancos que siempre hablamos, que son las empresas del Estado, que siempre terminan dando pérdidas. Yo pienso que es excedentes de subejecución presupuestaria. Es decir, tú tienes un presupuesto, tú puedes gastar 100 bolívares, gastaste solamente 80, de repente sacrificaste inversión, innovación, mantenimiento incluso, y hago el cheque para el cheque por los 20 como si fuese un dividendo. Eso realmente no son dividendos, eso no son beneficios que produce. Y en el caso particular de la CanTV, vemos cómo los servicios de telecomunicaciones en Venezuela se han quedado rezagados, cuando Venezuela era uno de los países con mayor punta de lance en tecnología. Es correcto, con mayor velocidad de internet. Hoy en día estamos, creo que es el segundo país con la internet más lenta del mundo. Así, digamos, ese reporte fue desmentido por el presidente de Conatel, William Castillo, pero si tú sintonizas televisión por cable y ves cualquier canal extranjero, ves los servicios que ofrecen las operadoras de telecomunicaciones de otros países, y tú ves que ofrecen velocidades infinitamente más altas que las que nosotros los venezolanos disfrutamos, y capacidades de valor agregado. La otra vez me reuní con un especialista en tecnología y me decía que mira, que el problema para aumentar la capacidad de velocidad de internet es que es imposible hacerlo, porque hay un mega servidor, una máquina monstruosísima allí en la Avenida Libertador, que es donde confluyen todas las cableados de fibra óptica. Y para hacer eso, para desmontar eso, mira, habría que dejar el país sin comunicaciones por no sé cuánto tiempo, entonces era imposible. Y que no había país que tuviera la tecnología para hacer eso, sino Estados Unidos o China. Creo que me lo dijo, no sé. Desconozco los detalles técnicos del asunto, pero que es algo no es tan sencillo, porque claro, todo el cableado de fibra óptica que está por todo el país ya no da para más, para que se puedan subir, a menos que se hagan unas inversiones de capital demasiado grandes. Es posible, pero fíjate que las condiciones están dadas para que Venezuela, otorgándole participación a las empresas privadas, como se hizo en el año 2000 cuando se dio apertura al mercado de telecomunicaciones. Son las empresas privadas las que asumen esas grandes inversiones. Es decir, no tiene que ser el Estado. No depende necesariamente de la disponibilidad financiera del Estado. Si el Estado llama a licitación en el espectro radioeléctrico para ocupar esos espacios, y que las empresas puedan ofrecer el servicio de valor agregado como la banda ancha móvil, por ejemplo, a cada vez mayores velocidades, yo estoy seguro que habría inversión extranjera allí.
Sí. De hecho, para redondear la idea... Sí, para no apartarnos del tema económico, que Correcto. es lo fundamental. Ahí, como parte de los acuerdos con China, se le entregó a las empresas de telecomunicaciones de China, a ZTE y a Huawei, digamos, la exclusividad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no es el término más apropiado, pero son ellos los que van a impulsar entonces el desarrollo de la banda ancha móvil y la explotación de esos segmentos del espectro radioeléctrico. Es decir, que si hay maneras de hacerlo, quizás no del modo tradicional, digamos, de la telecomunicación terrestre a través de fibra óptica, pero yo me supongo que existen los mecanismos para hacerlo porque otros países lo están haciendo. Si tú ves el mensaje de la nación del presidente Obama del año pasado, él hablaba de cómo hay que reposicionar como un objetivo estratégico de la administración norteamericana, cómo reposicionar el Internet de alta velocidad para que Estados Unidos vuelva a tener competitividad en el mundo que ha venido perdiendo. De modo que Venezuela, mientras nosotros estamos discutiendo por el precio de un cartón de huevos en Estados Unidos y en el mundo, se considera la banda ancha como uno de los grandes desafíos a resolver. Y el tema energético, porque ya están las empresas, por ejemplo la British Petroleum, BP, ya tiene una división que ya, o sea, ya ellos están olvidándose de que el petróleo va a ser su fuerte. Están ya planteando que más bien ellos tienen que desarrollar, pasar a ser una empresa petrolera, una empresa de energía, porque están ya pensando en cambiar hasta su operación principal por la energía alterna, que es la energía eólica y la energía solar. Sí, esas empresas están, digamos, están conscientes de que donde el consumo de energía seguirá creciendo y seguirá existiendo, pero no necesariamente energía fósil, de modo que ellos van copando los espacios donde visualizan espacios de rentabilidad. Claro. Eso Mira, perfectamente lo podría hacer PDVSA. Ya tenemos el chat activo con los oyentes que se han comunicado. Berenice nos dice: hola doctor, quería saludarle y felicitarle por su programa de la semana pasada. Lo llamé a la emisora pero ya se había retirado. Gracias de Manzanares. Bueno, Berenice, hoy me quedo unos 10 minuticos si me quieres llamar. Invitado 733 nos dice: buenos días. ¿Cómo mejoramos la estructura productiva del país? Esta pregunta aquí está en el aire entonces para nuestros invitados. Manolo G, feliz año, me preciado doctor, toda clase de éxitos para este 2016. Lamentablemente no pude escuchar su programa de la semana pasada, pero mi vecino, el señor Víctor, me comentó que fue muy claro y preciso en las explicaciones de atribuciones de la Asamblea. Estaré atento de hoy, desde la Trinidad. Invitado 733 nos vuelve a mandar saludos desde Rosal. Vamos a ir un poco a publicidad y regresamos entonces con las preguntas que le quedaron en el aire a nuestro invitado de hoy, el economista de la Universidad Central de Venezuela, Javier Hernández. Bella Apoyo Legal y Administrativo son consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria a tu disposición. Te ofrecen asesoría laboral, funcionarial y contencioso administrativa, registro y constitución de empresas, cooperativas y actas de asamblea, servicio de nómina, prestaciones sociales y outsourcing de recursos humanos, registro de patentes, marcas, derechos de autor. Comunícate por el correo apoyolegalabogados@gmail.com o el teléfono 0212-625-3722 y el mejor equipo de abogados podrá atenderte. El Movimiento Ambientalista de Venezuela, MAVEN, te brinda la oportunidad de ser brigadista ecológico si quieres colaborar en la salvación de nuestro planeta. Solo tenemos uno, no hay plan B. Contáctanos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com y forma parte de la familia ambientalista, donde participarás en jornadas de reforestación de parques nacionales, darás charlas en colegios, elaborarás semilleros y lombricultivos y mucho más. Únete a la campaña Aún hay tiempo de MAVEN para jóvenes brigadistas, juveniles e infantiles. La Fundación Construyendo una Nueva Venezuela pone a tu disposición los diplomados en Gerencia Pública y en Gerencia Empresarial, avalados por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, totalmente online. Solo necesitas una computadora y conexión a Internet. Además tenemos el programa de capacitación de líderes infantiles y juveniles, donde aprenderás de fundamentos de economía, emprendimiento, oratoria, redacción, inteligencia emocional, liderazgo y las potencialidades de Venezuela. Contáctanos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com. Bueno, seguimos con Javier Hernández, nuestro economista invitado el día de hoy. Bueno, quedó la pregunta en el aire: ¿cómo mejorar la estructura productiva del país? Nos decía el participante del chat. Bueno, digamos, ese es el gran reto que Venezuela tiene por delante todavía en este momento. Podría decirse que Venezuela no ha ingresado en una
en una dinámica productiva sostenible. La economía venezolana desde que se fundó el país, desde la época de la colonia, la economía venezolana ha sido diseñada, concebida como exportador de materias primas e importador neto de todo lo demás. Sí, en un principio café y cacao. Es correcto. Hasta que ahora es petróleo. Apareció el petróleo. Es correcto. Y seguimos, y aún así nosotros seguimos todavía buscando la manera de explotar el oro, de explotar diamantes, de explotar todo lo que sea recursos naturales, pero muy poco en agregar valor. De modo que la transformación de la estructura productiva de Venezuela podría o tendría necesariamente que dirigirse hacia la identificación de sectores donde podamos desarrollar ventajas competitivas y digamos que trascienda el mero extractivismo, que es lo que caracteriza a los países de Latinoamérica. Nosotros acá en Venezuela tenemos una gran industria, que es la industria petrolera. Nosotros no debemos abandonar, o digamos, sería iluso pensar que vamos a abandonar nuestra condición de economía petrolera, pero sí podemos utilizar el petróleo como el gran eje alrededor del cual se desarrollan sectores conexos. Por ejemplo, la ingeniería, la producción de equipos para la explotación petrolera, oleoductos, diseño. Yo pienso que si en Brasil se va a iniciar una gran explotación en un pozo petrolero, pues las empresas que deberían estar en Brasil brindando la asesoría, desarrollando la ingeniería, podrían ser empresas venezolanas que tienen una gran experticia en eso. Y de hecho hay empresas de ingeniería venezolana teniendo un considerable éxito en el exterior. Sí, fíjate que ahorita disculpa que te interrumpa, ahorita para la presentación de la tesis, uno de los libros que estoy leyendo es uno de uno de los fundadores del IESA, el señor Enrique Sánchez. Él escribió un librito que se llama Joven Empresario Es, y él allí detalla, no sé si tú lo has leído, allí él detalla que parece que el problema no es simplemente resolver de soplar y hacer botella, porque el problema está que siempre se habla de que hay que aumentar la productividad del país, hay que sembrar el petróleo, como siempre nos lo dijo Asdrúbal Pietri desde 1936, que creo que fue el que escribió ese artículo. Pero uno de los grandes problemas está en la sobrevaloración de los beneficios laborales. ¿Por qué? Porque cuando surge la Ley Orgánica del Trabajo, este señor plantea allí en el libro esta idea. Él dice, cuando se plantea todos esos beneficios que están previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, se hicieron tomando usando las cifras que se venía manejando en la industria petrolera. Que la industria petrolera se caracteriza por ser la empresa que más ganancias da, porque es el costo más bajo y las ganancias son más altas. De hecho, creo que he escuchado al presidente Maduro que dice que el costo de producción de Venezuela es de $8 el barril de petróleo. No, ya ese valor no es. Entonces, el costo de producción de petróleo, eso digamos, es diferente el que se produce en Oriente y el que se produce en Occidente. Pero si yo no estoy equivocado... Incluso el de la faja petrolífera del Orinoco, porque el tema es que es muy pesado, entonces lo que tienen que agregar por la tubería para que ese petróleo suba, o sea, requiere una inversión eléctrica muy grande también. Fíjate, si yo ahorita quizás estoy equivocado con la cifra, pero el informe de PDVSA de los resultados del año 2014, el costo promedio del barril de petróleo de Venezuela está alrededor de 12,53. Si esa cifra, digamos, si mi memoria no me está jugando una mala pasada, 12,53, que no es un costo elevado, pero si consideramos que de repente que en la faja, o sea, que si le aplicamos la ley de precios justos al mercado, a 12,53 deberíamos de sacarle nada más con 30% de ganancia. Y 30% en dólares es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Pero estaría el precio de petróleo en menos de $20 entonces. Sí, fíjate, hoy sale en el periódico que el petróleo de la faja va rumbo a dar pérdidas. Eso se refiere justamente al hecho de que ese precio de 12 es un promedio de lo que sale en Oriente, lo que sale en Occidente, lo que sale en Barinas, lo que sale en la faja, el costo. Ajá. Pero que eso que por esas razones que tú acabas de decir, el costo de producción, de extracción de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco es más elevado y está muy cerca de los $20, de modo que cuando el petróleo se acerca a $20, digamos, por la tendencia decreciente que lleva el precio en este momento, pues
digamos, la rentabilidad de los proyectos de la faja se compromete. Eso es crucial para entender cuáles son los incentivos que hay que, digamos, introducir en este momento en el mercado petrolero nacional como parte de un paquete de medidas económicas consistente que tiene que ver con, digamos, el incentivo al aumento de la producción petrolera. La producción petrolera en la faja, en este momento, digamos, el negocio petrolero es un negocio, podría decirse que bastante sólido, bastante seguro, pero los emprendimientos en la faja realmente necesitan de condiciones más atractivas. $1 a 6.30, como el que el Banco Central dice que es nuestra tasa, y efectivamente liquida la mayor parte de las divisas a 6.30, no es en absoluto atractivo para las empresas de la faja, los emprendimientos de la faja. Si usted es una empresa petrolera extranjera y tiene unos gastos en bolívares acá en el país para mantener ingenieros, mantener personal y toda la operación que tiene acá en Venezuela, y usted tiene $1 millón en caja, pues jamás saldría a venderlo a 6.30 al Banco Central de Venezuela para cubrir sus gastos en Venezuela. Simplemente pide un préstamo a un banco venezolano con la garantía en los dólares y entonces no se registra, digamos, entrada de divisas a Venezuela. Mientras que con una tasa más competitiva como la que ha estado solicitando el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, para que se le otorgue a los socios de la faja condiciones más atractivas de modo que ellos puedan poner dinero sobre la mesa para, digamos, acelerar el desarrollo de los el tema de las asociaciones, creo que es 60% de todas esas empresas mixtas, es 60% de capital de PDVSA y 40% de las empresas de las otras empresas pues que están operando. Sí, por la ley de hidrocarburos que promulgó el presidente Chávez, la mayoría accionaria tiene que estar en manos de PDVSA. Son 51%. 51%. Creo que eso es una de las medidas que están proponiendo, que es que se le permite entonces ese 9% de diferencia, lo inviertan para que se motiven más los inversores extranjeros. Correcto. Digamos, esa es parte de las posibilidades que tiene Venezuela en este momento para levantar algo de recursos. La situación es que PDVSA no está aportando efectivo para la operación del desarrollo de los mejoradores y de todas las inversiones que hacen falta en la faja. Sí. Mira, fíjate, tenemos que irnos por unos compromisos comerciales de emisora por unos minuticos. Vamos a leer los 3 comentarios que tenemos en el chat y después continuamos, porque aquí tienen unas preguntas para ti. Invitado 444 nos dicen: saludos, el internet fue declarado un derecho humano, pero en este país en el que el gobierno no garantiza ni siquiera el principal derecho, como es el de la vida, ¿qué podemos esperar? Lo importante no es conformarnos, hay que estudiar y trabajar mucho. Este país fue y será bendecido, así que sigamos adelante. Xavier, mis mejores deseos para usted este año. Perdón, conecté tarde, ¿podría darme el nombre de su entrevistado? Muy interesante el tema, pues nos afecta a todos. Gracias de la Florida. Y Pavel, excelente entrevista. Saludos al economista Javier Hernández, nuestro invitado. En su criterio, ¿cuál es la causa de la crisis? ¿Es la guerra económica? Lo deja en el aire. Vamos y ya regresamos. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-398 y 0212-793-2002. Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te invitamos a escuchar Gerencia Pública, un espacio dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellano. Gerencia Pública, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com.
Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Kennis y quiero invitarlos a que sintonicen todos los martes y jueves a las 2 de la tarde el programa Entre Amigos, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM. Estaremos compartiendo de una hora de música, entretenimiento, entrevista a todos los artistas del momento. Acompáñame todos los martes y jueves a las 2 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM. Y no lo olvides, donde está Dios no falta nada. Sintonía 1420 AM. Bueno, seguimos al aire aquí en Construyendo una Venezuela por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Y en los estudios tenemos al economista, nuestro invitado al día de hoy, Javier Hernández, al cual le dejó el señor Pavel una pregunta en el aire. En su criterio, ¿la causa de la crisis es la guerra económica? ¿Qué le puedes responder a ese oyente? No, definitivamente la guerra económica es un argumento débil cuando se trata de explicar digamos, la crisis multifactorial que tenemos en este momento. En este momento tenemos lo que se podría decir una tormenta perfecta, un decrecimiento de la economía a niveles de países en guerra. Yo dificulto que haya otro país en el mundo en tiempo de paz, en toda la historia, que haya caído en la producción del modo como ha caído acá en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional sitúa la caída alrededor del 10%, la CEPAL alrededor del 7%, pero en cualquiera de los dos extremos de esas estimaciones. Y no será una componenda de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional para hacernos la guerra económica. Mira, la guerra económica es muy difícil justificar la guerra económica por más que haya ahora teóricos sobre el tema. Sí, ahora, disculpa que me vino esto aquí a la mente, ¿no? Eso es como decir que la crisis de los divisas es producida por la página web esta. Si así fuera, mira, ¿desde cuándo ya China no hubiera hecho una página web para colocar la cotización del dólar y le hubieran hecho quebrar la economía estadounidense o viceversa? O incluso, o sea, una página web es imposible que influya en las cifras macroeconómicas de un país. Eso no tiene ningún sentido. Fíjate que en el caso particular de esa página web se usa para decir que efectivamente, digamos, ese sería el otro ejército, ¿no? Si estamos en una guerra, por un lado tenemos el gobierno que sería un ejército y por el otro lado tendríamos esa página. Esa página es digamos, ahí se manipulan los valores, las cotizaciones del dólar, eso no hay duda. Un dólar que hace 3 meses estaba en 800 y tanto. El argumento de ellos es que ellos lo que hacen es informar el precio del dólar que se cotiza en las casas de cambio de Cúcuta. Sí, tendríamos que entrar a analizar cómo funciona ese mercado. Eso realmente no es un mercado. Digamos, esas transacciones en Cúcuta, ¿a qué obedecen? Obedecen también a digamos, es la capacidad que tienen estos contrabandistas, la gente que vende mercancía que viene de contrabando desde Venezuela, para mejorar la capacidad adquisitiva de su moneda, digamos el peso, para que pueda permitirse comprar más gasolina y más alimentos y más medicina provenientes de Venezuela. El éxito de esta página solamente es posible en el contexto en el que estamos viviendo, donde el gobierno abandonó sus responsabilidades en materia de política económica, donde se le niega a la ciudadanía la información de las variables claves del desempeño económico. No, y el acceso a las divisas, que es lo principal. Y el acceso a las divisas. Porque cada vez que un oferente monopoliza un producto, hace lo que le da la gana con él. Y en el caso venezolano, el Estado monopoliza el acceso a las divisas. Claro, el tema cambiario es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo que eso. Porque ¿quién genera las divisas en Venezuela? Las genera la industria petrolera. El 95-97% de las divisas las genera la industria petrolera. Entonces mal se puede argumentar
la libertad cambiaria, por ejemplo, para reclamarle al Estado que nos dé las divisas que nosotros necesitamos. Claro, pero estamos en ese nivel que 97% viene de las divisas petroleras también porque no hay una vocación exportadora a otros rubros. Es correcto, ni la habrá con un dólar a 6.30. Exactamente. Eso que O sea, habría que sincerar la economía partiendo de allí también. Sí, pero no es solamente un tema cambiario, porque Venezuela ha venido sufriendo de devaluaciones consuetudinariamente y nunca hemos tenido vocación exportadora. La exportación es más que la competitividad cambiaria. Es la competitividad en términos generales. Es decir, Claro, en cantidad de productos que pones. Sí, ¿cuáles son los productos venezolanos que son atractivos para ser mercadeados afuera? Bueno, hay rubros bandera, pero digamos, el aparato industrial venezolano no fue concebido para la exportación. Si tú tuvieras que, por ejemplo, hablar de las inversiones que se pueden hacer en el país, que tuvieras que hacerle promoción, ¿a quién inversionistas llamaría? ¿Cuáles son esos rubros que tenemos que son atractivos? El principal es el turismo. El turismo en este momento en Venezuela, en medio de este marasmo, el turismo es sumamente competitivo. Para un turista extranjero, venirse con un poquito de dólares aquí puede pasar las vacaciones de su vida. Y los inversionistas podrían hacer grandes negocios en Venezuela porque... La industria hotelera, parques temáticos. Hace poco lo decía Asdrúbal Oliveros, construir un hotel 5 estrellas, un resort, un gran complejo turístico cuesta 10 millones de dólares en Colombia y aquí cuesta $1 millón. Aquí rinden muchísimo los dólares, entonces... pero también es parte por la misma distorsión económica de que los dólares entonces los puedes comercializar en el mercado negro. Ese es el problema, que Claro. que digamos, nosotros en este momento, tú y yo, los ciudadanos, estamos viviendo las consecuencias negativas del dólar caro, pero no estamos recibiendo los beneficios, porque el gobierno no ha tenido la valentía de sincerar la tasa de cambio y vive amarrado a una ficción que es el dólar a 6.30 o el dólar a 12, que son dólares que no existen. Que tú y yo, para cualquiera fuera de nuestras necesidades o una empresa cualquiera, acude al mercado cambiario y no existen dólares a esas tasas. Entonces, por eso el éxito de la otra tasa, de las páginas web. El único dólar que existe es el que se consigue y va atado a esos precios. Ocurre lo mismo que con los alimentos. Un alimento, tú lo puedes regular a un bolívar. Un kilo de harina de maíz a un bolívar. Pero si no se consigue, se venderá al precio que se consiga. Y es como tú decías, quien monopoliza la oferta, quien decide el precio. Si el gobierno fomenta, digamos, las políticas que liberen esa situación, que hacer, no hablo de entregar masivamente divisas, porque en primera instancia no la hay, pero sí sinceramente. No, y nos quedaríamos sin reserva internacional, no pudiéramos cumplir con los servicios de deuda, no pudiéramos importar, porque ahora el 80% de los productos son importados. Tenemos una situación bien grave cuando mencionaba lo de la tormenta perfecta, la declinación del Producto Interno Bruto tan acelerada que hubo, el problema pre-hiperinflacionario o hiperinflacionario, dependiendo de quién lo diga. Yo soy de los que piensa que ya estamos en hiperinflación. Y además una debilidad histórica en materia de reservas internacionales líquidas, y no solo líquidas, sino incluso incluyendo el oro. Estamos alrededor de 16.000 millones de dólares en reservas internacionales. La parte líquida creo que ni para un mes de importación alcanza. No, bueno, dependiendo del año con el que se compare. Si hablamos de importaciones del año 2012, cuando las importaciones fueron casi 60.000 millones de dólares, entonces definitivamente tenemos un par de semanas de importaciones. Nadie sabe, porque el Banco Central ha negado la publicación de las cifras, cuánto fueron las importaciones del año pasado. Hay estimaciones independientes de consultoras serias que hablan de que estamos entre 25 y 30.000 millones de dólares, de los cuales el 70% podrían ser importaciones gubernamentales. De modo que, digamos, los referentes del sector privado como actor de importancia en la regularización del abastecimiento, por ejemplo, digamos, ha sido un papel que se ha minimizado mucho en el contexto de esta crisis. ¿Qué habría que hacer? Bueno, hay que hacer, lo primero es abordar el asunto cambiario. El dólar a 6.30 lo que genera es problemas, no genera ningún beneficio. Es decir, el gobierno, para poner un ejemplo, PDVSA es la que financia la Misión Vivienda. Una vivienda costaba 100.000 bolívares, que era el equivalente a 10.000 dólares. Estoy poniendo cifra hipotética. Hoy en día esa misma vivienda cuesta 1 millón de bolívares,
Por lo tanto, PDVSA tiene que erogar por la misma vivienda ya no $1.000, sino 10.000, por ejemplo. Es decir, los costos, el dólar a 6.30 está matando a PDVSA. Y mata a PDVSA, obviamente mata al fisco. Incluso porque también creo que una de las cosas era que PDVSA le cobra los dólares a los clientes en el mercado petrolero externo y tiene en su caja unos dólares que tiene que enterar al Banco Central para cambiárselo por bolívares. Es correcto. Y entonces PDVSA esos bolívares lo usa para su nómina, sus gastos internos y para pagar los impuestos que le debe el CENIA. El tema está en que los dólares que recibe PDVSA del exterior, cuando se los da al Banco Central, se los da a 6.30. Es correcto. Entonces le entra muy poquitos bolívares para cubrir todas esas necesidades que tiene para mantener la industria petrolera y para mantener todas esas responsabilidades adicionales que se le han cargado a PDVSA. Que son los contratos colectivos, aparte son los contratos colectivos más costosos, y que ahora la nómina de empleados pasó desde antes de la revolución de 47.000 trabajadores, que ya se hablaba que era un monto exagerado, ahora hay más de casi 150.000 trabajadores. Y hay una gran cantidad de trabajadores no relacionados con la actividad petrolera, porque hay muchas actividades. PDVSA siembra, PDVSA produce o producía yogures, construye barcos, es decir, hace una serie de cosas que no están relacionadas con su negocio petrolero. Claro. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces se vuelve ineficiente. Sí, yo pienso que a PDVSA hay que hacerle una intervención y centrarla nuevamente en el negocio de la energía. Y que los dividendos, y que la contribución fiscal, los dividendos que le entrega al accionista sean manejados por el accionista a través de otras instituciones. A PDVSA se le recargó de una cantidad de cosas que no tienen que ver con su negocio y eso sí definitivamente la ha venido perjudicando. Entonces, volviendo con el asunto del dólar a 6.30, PDVSA está sufriendo las consecuencias de un dólar tan barato, además de todas las mafias que se forman alrededor de la posibilidad de tener dólares a 6.30. Todos esos precios regulados de los productos que no se consiguen en los anaqueles y que están justamente vinculados a la disponibilidad de un dólar a 6.30, pues ocurre exactamente lo mismo. Tendríamos que poner un policía al lado del otro a lo largo de los 2.000 kilómetros de frontera con Colombia y un policía para cada policía para evitar que con semejantes incentivos, con los márgenes de ganancia que representa el contrabando, tanto de gasolina como de alimentos, de medicina. Porque el porcentaje de ganancia por contrabandear gasolina creo que es 10.000%, una cosa así. Es absurdo, porque es que tú y yo, cuando vamos y cargamos gasolina en la bomba, el gobierno está metiendo un cheque en tu bolsillo. Cada vez que tú vas y pones gasolina o vas y compras un pollo regulado a 30 bolívares el kilo, el gobierno te mete un billete en el bolsillo. Entonces, digamos, contra la posibilidad de revender eso, los márgenes que eso produce es un incentivo demasiado grande. Y el sacrificio, fíjate que lo viene haciendo es el Estado, lo viene haciendo PDVSA. Mal puede el Estado pretender hacer política social y defender al pueblo, un Estado quebrado. Entonces, parte de la solución pasa por sincerar. Es que para distribuir la riqueza, que es el principal fin de este gobierno, primero hay que producirla. Es correcto. Claro, porque uno puede distribuir lo que no tiene. Y lo mismo ocurre con los alimentos, ocurre con gasolina, ocurre con una serie de cosas. Entonces, de modo que eso está distorsionado. La otra cosa que habría que hacer, bueno, ya lo estamos asomando, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina, digamos, le representa a PDVSA. El año pasado le representó alrededor de 10.000 millones de dólares en pérdida, solamente para llevarlo a costo de producción, no hablar del costo de oportunidad. Sí, mira, aquí hay una pregunta interesante de un oyente. Gustavo nos dice, buen día, muy buen programa. Pregunta, ¿liberar el dólar no implicaría un paquetazo? Pregunta él. Yo pienso que eso es lo que piensa el gobierno. El gobierno está anclado en ese tipo de ideas, que no le llamen paquetazo, y de hecho se rebuscan mil y una manera de llamar con eufemismos lo que es un hecho, ¿no? Lo que es una necesidad, la devaluación. Ellos le pueden llamar paquetazo, le pueden llamar ajuste, como le han llamado en otras veces, o sinceración del tipo de cambio, o unificación. Fíjate, todos esos nombres han sido efectivamente utilizados para denominar cuando es una devaluación. Que es una devaluación, exactamente. Simplemente es una devaluación. Ahora, si le vamos a llamar paquetazo, y por llamarle paquetazo lo vamos a equiparar con el que intentó imponer Carlos Andrés Pérez en el año 89, pues ese es el tipo de miedos que el gobierno tiene cuando no aumenta la gasolina, cuando no devalúa, cuando no sincera los precios,
pero que definitivamente es que mira, uno, al colapso. lo que pasa es que uno a veces no se preocupa por investigar, pero tú te lees, si uno lee el supuesto paquetazo, ese terrible neoliberal y salvaje impuesto por Carlos Andrés Pérez, primero de neoliberal no tenía nada porque seguía el Estado interviniendo para dinamizar la economía. Y segundo, bueno, mira, sí, hubo cierta afectación en el corto plazo, pero en el mediano todo el crecimiento de Venezuela fue representándose en cifras bien... Yo pienso que digamos, la orientación de ese tipo de paquetes, como lo está haciendo Macri de repente ahorita en Argentina, tiene costos sociales muy importantes. Claro, porque son unas medidas de choque. Ahora, pregunto yo, ¿esas medidas no se pueden hacer de una forma gradual? Esa es la discusión. Esa es la discusión que hay que asumir con valentía por parte del gobierno, digamos, deslastrarse de esas ideas, digamos que todo lo relacionan con el asunto neoliberal, esa palabrita neoliberal que les causa tanto miedo, y por parte pues de las personas, de los liberales, también abandonar esos dogmas. Estamos hablando de una discusión de dogmas. Por un lado, el librecambismo, la gente que dice no, cero Estado, el Estado no tiene que intervenir, hay que dejar que la fuerza del mercado equilibren todo. Y por otra parte tenemos una gente que piensa que el Estado lo puede todo, que puede controlar desde un hotel 5 estrellas hasta una operación petrolera gigante como la de PDVSA. También sí, pasa es que el capital cuando es público no tiene doliente. El problema con lo público es que la sociedad piensa que es gratis y los políticos piensan que es de ellos. Entonces y eso le cuesta a todos. A todos. Hay que pasar por redefinir cuál es el papel del Estado. Incluso yo he venido planteando la posibilidad de realizar como unos experimentos en el sentido de Venezuela tiene en este momento 200 y tantas empresas expropiadas totalmente improductivas, además de empresas nuevas que montó el Estado y que no son sustentables por sí mismas. Tenemos ensambladoras de computadoras, de celulares, hoteles 5 estrellas. Que solo sobreviven de créditos adicionales. De créditos adicionales y de subsidios cambiarios. No hay manera que se pueda ensamblar un celular en punto fijo si no es con dólares a 6.30. Si tú le pones... Sí, porque cuando salen al mercado ya hecho, tú comparas en esas ferias que hacen, que el celular efectivamente es muchísimo más barato. Si tú lo ¿Pero pones, por qué? Porque está hecho con dólar subsidiado. Es correcto. Si tú pones $1 a 800, bueno, ve a ver a qué precio vas a vender ese claro, celular y si es competitivo. Porque aparte, cuando vas a calcular, o sea, ves que tienes unos trabajadores que están ensamblando esos celulares que tienen unos beneficios laborales que no son ni comparables con los beneficios que reciben los trabajadores chinos, por ejemplo. Por ejemplo, es que parte de todo el arreglo que hay que hacer en este momento es hacer transparente la gestión pública. Los resultados financieros de esas empresas nosotros tenemos que verlos, los venezolanos tenemos que verlos, nosotros tenemos que tomar la decisión si es rentable, si vale la pena tener allí un galpón, unos trabajadores recibiendo un subsidio. Es decir, eso hay que hacerlo transparente y ese es el tipo de discusiones en las que hay que enfrentar con valentía. Si por ejemplo se va a subsidiar algo, yo diría, bueno, en tal caso el agua. Sí, es que se puede, no tiene que haber ganancia, no necesariamente tiene que haber ganancia para la provisión de ciertos servicios, los bienes públicos. Sí, pero por ejemplo, que algo tan banal como una fábrica de celulares no tiene por qué estarse subsidiándole pérdida. Es correcto. Ahora, si vas a subsidiar algo que sea necesario para la vida. ¿Tenemos que salir a vender esa empresa a un privado? No necesariamente. Tenemos que salir a cerrarla. Bueno, y hay familias. Ahí estamos hablando de trabajadores que están alimentando a sus familias gracias a esas empresas. De modo que las soluciones van más allá de la... Sí, pero es que si se hace una apertura, las inversiones dejarán de trabajar allí, pero conseguirán trabajo en otro lado. El problema es que con los niveles de desempleo que tenemos y la fuente de trabajo tan pequeña... Fíjate, eso es justamente la debilidad que yo le veo a estos programas de shock. Se dice, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a ajustar así para cuadrar los números y nos olvidamos del componente humano, asumiendo que más adelante habrá alivio para esas penas, pero no necesariamente es así. La gente come todos los días, sí. Hay que preservar el empleo. Mira, nos queda un minutico. Tus palabras finales, fíjate, Juan nos dice, ¿se podrá explicar cómo van a ser los jóvenes o personas que quieran comprar vivienda, ropa, zapatos, medicina? Esto es inaguantable. ¿Cómo se va a hacer? Que me digan, porfa, Néstor, no hay liquidez, no hay nada, el nuevo producto se llama No Hay. Y Nerio, ¿de qué manera vamos a solucionar esta locura? Vamos a ver si puedes responder eso en un minutico.
muy difícil responderlo en un minuto. Hay que, digamos, por muy largo que sea el camino, hay que empezar por algo. Y lo que en este momento la nominación del gabinete, digamos, deja muy pocas esperanzas. O sea, aquí nos quedó en el escritorio discutir de las propuestas o las ideas del ministro Salas, que le íbamos a hablar hoy. Sí, lamentablemente se fue el tiempo volando. Pero el punto es que ninguno de los dos extremos es necesariamente bueno. Tenemos que dar las discusiones que el gobierno en particular tiene que asumir su responsabilidad en el punto al que ha llevado esto. Yo pienso que lo que tiene atado al gobierno es que los errores no son solamente del gobierno de Maduro, sino que vienen desde el gobierno de Chávez, y eso es algo que ellos no quieren tocar. Este bacalao es una herencia. Sí, y ellos no quieren tocar eso, no quieren admitirlo, ellos tienen que empezar por allí. Claro, tendrían que decir, mire, es que nuestro padre hizo la mitad de las cosas mal. Sí, lamentablemente. Y es difícil admitir eso porque... Sí, es muy duro porque esa es su base política. Claro. Recuerda que el presidente Maduro no tiene base política propia. Todo lo que él tiene, lo tiene por el presidente Chávez. Entonces, iría en contra de su propia base política, pero claro, es algo que hay que hacer. Claro, entonces es un problema porque cuando tú tienes un culto de la personalidad, un endiosamiento de alguien, de una figura, y decir, mira, es que estábamos ahí por, no sé, por adulación, estábamos por conveniencia, porque cobrábamos un sueldo, pero realmente sabíamos que la cosa estaba mal, pero también tenemos cuota de responsabilidad. O sea, es un tema bastante complicado. Yo no sé cómo duermen ellos. Es complicado, y lo que decía el muchacho de cómo hacen los jóvenes para comprarse un carro, una casa, de verdad que en este momento, bueno, hay que tener paciencia y fe. Hay que tener amor a la patria de verdad, porque quedarse, aguantar y tratar de echar esto para adelante. Correcto. Mira, bueno, Javier, tus palabras de despedida para la audiencia y rapidito, y tienen las puertas abiertas otra vez para acá. Bueno, muchas gracias. Quería invitarlos a que, si es de su interés, pueden revisar mi blog, que es Discusión Política BZLA por Venezuela.blogspot.com, y seguirme en Twitter, @jhernandezUCB. Allí usualmente coloco algunas opiniones, algunas recomendaciones. La recomendación para este año: si vigile su nivel de endeudamiento, si tiene la posibilidad, si tiene ahorros o la posibilidad de endeudarse y tiene un gasto en mente, una inversión, unas vacaciones, páguela, prepáguelo de una vez o compre de una vez lo que vaya a hacer, porque este año va a ser de una inflación muy elevada. Bueno, miren, en el chat va Javier a colocar otra vez su blog para que lo visualicen cuando pueda. Bueno, Javier, muchas gracias. Fue el economista de la Universidad Central de Venezuela, Javier Hernández, que tratamos hoy el tema económico. Y bueno, ya está comprometido a venir otro día. Vamos a ver cómo está su agenda para que nos vuelva a acompañar y profundicemos en estos temas. Estuvo en la dirección de la radio la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Martínez, y conduciendo este espacio su servidor Luis López. Este programa fue presentado por Grupo Inciplan, BI Apoyo Legal Administrativo, la Fundación Construyendo una Nueva Venezuela y el Movimiento Ambientalista de Venezuela, MAVEN. Nos escuchamos el próximo martes, como siempre, de 10 a 11 de la mañana por acá por Sintonía 1420 AM. Hasta entonces. Es la radio